Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Con ustedes Silvana. En la clase de hoy vamos a aprender a tejer esta hermosa puntilla o borde. Con este punto podemos empezar a tejer una prenda de abajo hacia arriba. Hay diagrama cómo tejer este punto. Como siempre, el diagrama dejo publicado en mi blog Silvana Team. Link van a ver en la descripción del video. Aquí en esta muestra tejí dos motivos a lo ancho y estos son los puntos de equilibrio. Montamos la cantidad de puntos múltiplos de 16. Son estos puntos que se repiten, más un punto de equilibrio al finalizar y más 2 puntos del borde. Como leemos el diagrama, en las vueltas número 1, 3, 5, 7, 9 y 11 tejemos los 16 puntos, repito, estos 16 puntos las veces que sea necesario. Finalizamos con punto de equilibrio. En las vueltas pares tejemos todos los puntos como se nos presentan. Lazada tejemos con el punto al revés y a lo alto repito 12 vueltas. Vamos a tejer ahora un motivo a lo alto, un motivo a lo ancho. Para eso voy a montar 16 puntos más un punto de equilibrio y más 2 puntos del borde. Tengo los puntos montados. Vuelta número 1, punto del borde, paso sin tejer, tejemos nuestro motivo, punto al derecho, lazada, derecho, 5 puntos al revés, tres puntos tejemos juntos al revés, cinco puntos al revés, punto al derecho, lazada. Tejimos un motivo, lo repito las veces que sea necesario. Finalizamos la vuelta con punto de equilibrio, es el punto al derecho, punto del borde, tejemos al revés. Vuelta número 2 y todas las vueltas pares tejemos como se nos presentan los puntos, punto del borde, paso sin tejer. Si el punto se nos presenta al revés, lo tejemos al revés, lazada tejemos al revés, revés, y los puntos que se nos presentan al derecho tejemos al derecho, y así en todas las vueltas pares tejemos como se nos presentan los puntos. Seguimos con la vuelta número 3, punto del borde, tejemos punto al derecho, lazada, 2 puntos al derecho, 4 puntos al revés, 3 puntos juntos al revés, cuatro puntos al revés, 2 puntos al derecho, lazada, punto de equilibrio, tejemos al derecho, punto del borde al revés. Vuelta número 4, tejemos como se nos presentan los puntos. Como tejer vuelta número 5, punto del borde, tejemos punto al derecho, lazada, 3 puntos al derecho, 3 puntos al revés, 3 puntos juntos al revés, tres puntos al revés, 3 puntos al derecho, lazada, derecho, punto del borde. Vuelta número 7, tejemos punto al derecho, lazada, 4 puntos al derecho, 2 puntos al revés,
3 puntos juntos al revés, 2 puntos al revés, 4 puntos al derecho, lazada, derecho, punto del borde. Vuelta número 9, tejemos punto al derecho, lazada, 5 puntos al derecho, revés, 3 puntos juntos al revés, revés, 5 puntos al derecho, lazada, derecho, punto del borde. Vuelta número 11, punto derecho, lazada, 6 puntos al derecho, tres puntos tejemos juntos al revés, seis puntos al derecho, lazada, derecho, punto del borde. Bueno, vuelta número 12, tejemos como se nos presentan los puntos y después el motivo se repite a partir de la vuelta número 1. Bueno, así sale entonces este bonito punto. Espero que les gustó. Suscríbanse a mi canal, dejen sus comentarios y nos vemos en mis próximos videos. Un abrazo a todos. Chao, chao.